tardes, bienvenidos a este foro de ciberseguridad como parte de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, de Mundo Ejecutivo. Soy su anfitrión, Darío Vargas, y esta tarde tenemos a un grupo muy interesante de expertos que nos van a platicar un poco acerca de la ciberseguridad en este 2020, tendencias, los riesgos que estamos viendo como país y como personas, y pues sin más, vamos a empezar. Les presento primeramente a Adriana García. Adriana García es la directora general de Forcepoint. Adriana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Después, Emanuel Ruiz, Country Manager de Checkpoint. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Emanuel. Manuel Rivera, director general de Next Group. Darío, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y por último, pero no menos importante, Luis Pérez, especialista de soluciones de ciberseguridad de Cisco México. Gracias, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Luis. Quisiera comenzar este foro dando unos datos generales acerca de la ciberseguridad en el 2020 en el país, y a partir de ahí que empecemos a discutir y que nos den su punto de vista acerca de cómo están viendo estos temas. Primeramente, este año, lo que va del 2020, que todavía no acaba, llevamos un costo de más de $6 billones en los temas de ciberataques a nivel mundial. Consideremos que el año pasado y en el 2017 no pasamos de los $2 billones. Este 2020 nos duplicamos y casi triplicamos el costo de los incidentes de ciberseguridad. Se reportaron oficialmente más de 500,000 ataques a nivel mundial, oficialmente nada más, lo que quiere decir que extraoficialmente podemos fácilmente llegar al doble de esos ataques, ¿no? Las empresas al 60% se vieron mucho más atacadas que las personas o que los gobiernos, pero un dato importante fue que las personas de a pie, como nosotros en nuestras casas, se duplicaron los ataques que se habían tenido con respecto al año pasado, ¿no? Y de los ataques globales, solo el 30% fueron a las grandes empresas, a estos multinacionales. El restante se dio a la pequeña y mediana empresa. Con todos estos datos, mi primer pregunta para ustedes sería, ¿qué falló o qué faltó a las empresas para hacer frente a estos ciberataques en el 2020? Me gustaría empezar contigo, Adriana. ¿Cuál es tu opinión acerca de este punto? Yo creo que no es que necesariamente haya fallado algo, sobre todo este año es un año muy atípico, como sabes, el tema de la transformación digital por la pandemia, pues agarró muchos con los dedos en la puerta, ¿no? El tema de trabajo remoto cambió también muchos paradigmas del trabajo, y pues obviamente al sacar a los usuarios de un entorno totalmente controlado y mandarlos a su casa, donde yo siempre digo que probablemente la única seguridad que tengan es el cambiar el password del módem de su carrier, y en ocasiones ni eso hacemos, pues eso trae muchos riesgos asociados, inclusive ataques que pudiesen estar direccionados a una empresa. Tú comentabas que una estadística fuerte es que las empresas son fuertemente atacadas. Cuando sacas al empleado y lo pones en su red doméstica, pues en realidad si el usuario está siendo atacado o hay un ataque hacia la empresa, pues en realidad va a permear hacia su red doméstica. Entonces me parece que el tema de esta aceleración digital pues trajo varios retos. Hemos escuchado en nuestra industria que hay muchos héroes, pues porque el equipo de ciberseguridad ha tenido que habilitar nuevos servicios, ha tenido que ser muy flexible y permitir ese trabajo remoto con las mejores condiciones. Entonces ha sido muy atípico, pero también nos ha agarrado de manera atropellada, ¿no? Entonces me parece que es parte un poco de esta transformación digital express. Pero creo que se ha venido avanzando, sobre todo en las herramientas, en los controles y cómo extender el famoso perímetro, ¿no? Que era la empresa como tal, pues con a lo mejor un búnker donde tenemos seguridad en todo momento y un especialista que si algo pasa le puedo llamar o puedo caminar a su cubículo, a trabajar de manera remota y tener pues buenas prácticas desde casa, tener herramientas que me ayuden a proteger mi dispositivo y mi red y mi acceso a lo importante. Entonces me parece que es una consecuencia, ¿no? Lo que sí me parece es que esto pues va a seguir pasando, porque hay una tendencia en el mundo de permanecer o de no regresar a nuestra vieja normalidad, como le llaman, sino de permanecer o a lo mejor en un esquema híbrido. Entonces me parece que esto va a seguir avanzando, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Adriana. Retomando un poco tu punto, sí, en efecto, ya hay una nueva normalidad. El mundo no va a cambiar y no va a regresar a lo que estábamos acostumbrados, y tenemos que extender nuestras capacidades a nivel de seguridad y de ciberseguridad y de ciberresiliencia a que
estos elementos puedan vivir conjuntamente y tengamos mejores resultados y prácticamente con el mismo presupuesto que anteriormente. Retomo la pregunta, Emanuel. En tu opinión, ¿nos hizo falta algo? ¿Nos falló algo? ¿Qué fue lo que sucedió en este 2020? Yo concuerdo mucho con lo que comentó Adriana. Creo que hablando del tema de pandemia, nadie estaba preparado. Nos agarró literalmente a todos con los dedos en la puerta, y hablando de las empresas, pues mucho más. Las empresas estaban armando estrategias, planes de ciberseguridad orientados a trabajar en el perímetro, orientados a trabajar desde sus oficinas. Algunas empresas traían planes de transformación orientadas a trabajo remoto, más sin embargo, cuando se da el tema de la pandemia y tenemos que mandar a la mayoría, si no es que al 100% de la fuerza laboral a casa, pues los sistemas no estaban listos, no estaban preparados. Algunas empresas nos dimos cuenta que tenían esquemas de DRP o de BCP, en donde decían, ok, yo puedo trabajar de manera remota, más sin embargo, cuando toda la fuerza laboral se fue a casa, se dieron cuenta que esos planes no estaban completos. Entonces, el área de TI o la parte de ciberseguridad de las empresas tuvo que hacer cambios muy drásticos, muy rápidos. ¿Para qué? Para no detener el negocio. Lo más importante era que el negocio continuara, sí, tratando de que estuviera de manera segura o lo más segura posible, más sin embargo, tuvieron que adecuarse a muchas herramientas, muchos procesos de manera rápida, de manera tal vez controlada, entre comillas, más sin embargo no fueron suficientes. Y como bien comentaba Adriana, creo que los atacantes, los ciberdelincuentes, pues van tras las empresas, van tras estas pymes, van tras estas MIT, van tras los enterprise, y obviamente invierten millones de dólares en recursos para tratar de atacarlas. La fuerza de ataque a una empresa hoy día es mucho más fácil o mucho más delgada. ¿Por qué? Porque ahora no voy al corporativo, ahora no voy a donde están toda la estrategia, todo lo que son los servidores, todo lo que son las herramientas de ciberseguridad. Ahora voy al usuario. Voy al usuario que está en su casa con alguna conexión tipo por fibra, por DSL, donde lo más que pueda llegar a tener, como bien lo comentamos, es un antivirus, tal vez, una VPN, claro, y no hay más, ¿no? Cuando hay eso. Cuando hay eso. Claro. Y cuando compartes la casa, la red de la casa, con dos estudiantes, tal vez alguien que está en la universidad, con alguien que está en primaria y que bajan aplicaciones, que se conectan a ciertos sitios para poder estudiar, para poder hacer investigaciones, y donde no hay una cultura de ciberseguridad en la casa. Sin duda, sin duda. Entonces, no es que haya fallado, es que faltó esa cultura de qué hacer, de cómo conectarnos, de cómo enseñarle a la familia cómo trabajar de manera responsable con los recursos que tenemos hoy día en casa. Sin duda. Más adelante vamos a tocar el tema de la cultura porque es todo un hito que no nada más depende de la tecnología, sino de cómo estamos educados y cómo entendemos los aspectos de ciberseguridad. De acuerdo. Luis, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo lo está viendo Cisco este volumen de ataques que no se había visto, sinceramente, en años anteriores? Sí, definitivamente, Darío, como comentaban, el fenómeno se ha masificado, se ha extendido, ha llegado ya a tocar al ciudadano de pie, los amigos, familiares, te comparten ya incidentes de seguridad muy parecidos a lo que veíamos exclusivamente en la empresa. Por otro lado, de lo que mencionaban de qué falló, yo creo que es un momento donde los especialistas de ciberseguridad es un tiempo súper interesante y una gran oportunidad para los especialistas de seguridad en particular. Las organizaciones están replanteando su estrategia de ciberseguridad. Creo que conforme ha pasado el tiempo, hemos ido como especialistas de ciberseguridad de quejarnos de la falta de recursos, de quejarnos de la falta de conciencia. Yo lo veo totalmente diferente. Me parece que el top management, en general, la alta gerencia, los dueños de las empresas están conscientes, sumamente conscientes del tema. Inclusive a veces bromeo con mis clientes que a veces se enteran antes que el SOC. ¿Por qué? Porque se enteraron en el club de golf, se enteraron en el evento Mundo Ejecutivo, donde hablaron de ciberseguridad, donde dijeron, oye, a tal persona, a tal conocido les pasó esto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Creo que mucho está en la estrategia, retomar la conversación estratégica del tema de la ciberseguridad que va más allá de la tecnología. De acuerdo. Que es un tema sistémico, no es un tema aislado, donde tú tienes el sistema y le quieres meter la seguridad como un add-on, así no funciona. Y lo otro es replantearte las inversiones y las decisiones. Me parece que si bien los recursos siempre serán escasos, al día de hoy no es un tema de las inversiones, es un tema de cómo estamos invirtiendo.
Muchas veces me dicen, oye, ¿qué ves de general en estas empresas que desgraciadamente llegan a los medios causa de un incidente de ciberseguridad? Lo que les digo que tienen en común todas ellas es que tienen un firewall y un antivirus. Entonces te preguntan, ¿pero qué pasó, no? El contexto de riesgo, es decir, el tipo de incidentes que vemos al día de hoy, el contexto tecnológico, el contexto del negocio ha cambiado. Sin duda. Y hay que adaptar, replantear nuestras decisiones y distribuir nuestras inversiones, no solamente en proteger, sino hay que identificar, hay que tener herramientas para detectar, hay que tener herramientas para mitigar, hay que tener herramientas inclusive para mitigar. Entonces es un tema de replantear a raíz de la circunstancia que estamos viviendo, que aceleró muchas cosas, nuestra estrategia de ciberseguridad. De acuerdo, Luis. Ahorita voy a retomar el punto justamente de las estrategias del 2021 acerca de ciberseguridad, pero no me quiero quedar sin tu opinión, Manuel. ¿Falló? ¿Faltó? ¿Nos hizo falta tiempo? En tu opinión, con el management, el top management de muchas empresas, tanto grandes como de las pymes, ¿qué sucedió? Yo creo que son las dos son bien diferentes cómo se están comportando en nuestra óptica. A ver, nos regresamos 2 pasos. Primero vemos que hay una acelerada transformación digital, lo cual es extraordinario. Hay hiperconectividad y creo que eso hace el mundo un lugar mejor. Hace los negocios más fáciles. Nada más que un compañero que acompaña en todo momento la conectividad son los hackers. Y es la ciberseguridad es la única solución para evitar que esa conectividad represente riesgos para ti. Creo que la mayoría de empresarios han celebrado en la última década y abrazado la conectividad y digitalización y han querido pasar un poquito a la parte de atrás de su cerebro. Hombre, esto tiene implicaciones de seguridad. Sin duda. Es mucho menos divertido platicar de ciberseguridad en tu junta de consejo y con tus directores que de cómo vas a abrir e-commerce, de cómo vas a tener buenas páginas web, cómo vas a conectar a tus empleados. El tradicional empresario y el emprendedor están buscando cómo perseguir el negocio. Muchos de nuestros clientes lo que nos dicen, hijo, es que ese tema de la seguridad y de la tecnología nos cuesta más trabajo. Consecuentemente se atiende menos. Sin duda. Entonces, a mí me parece que en la mayoría de juntas directivas todavía la conciencia de ciberseguridad es baja en México. No ayuda el contexto jurídico de este país, que es uno de los más atacados en el mundo a nivel porcentaje de ataques. Tú compartías las cifras, son escandalosas. Anoche apenas llegaron cifras. En México solamente van entre 5 y 7 mil millones de dólares de ciberataques identificados, no denunciados. Es diferente en el país. Entonces, a mí me parece que la conciencia en las juntas directivas todavía es muy baja. En las grandes empresas algunas tienen que tenerla porque son reguladas, porque son financieras o porque son multinacionales y aún esas piensan que es el trabajo del CISO cuando existe o la gente de tecnología. Muchas de tus 1000 empresas, y me encantaría que lo pudieran ustedes preguntar en el foro, no tienen ni siquiera un responsable de la seguridad informática. Claro. No existe. Creen que es el mismo de IT. El mismo que compra las computadoras y ve que las computadoras no se descompongan, debe tener toda la capacidad de entender mecanismos de defensa, de ataque, de prevención, de remediación, de inteligencia. Es una materia diferente, no nada más es tecnología. Entonces, creo que hay conciencia baja. Y en la mediana empresa mexicana es consistente la convicción de que a ellos no les va a pasar. Claro. De que sí sucede. Sí lo he oído que hay mucho ataque. Afortunadamente a nosotros no nos ha pasado y estamos muy bien porque tengo un firewall, ¿no? Una frase así de corta. Entonces, nuestro trabajo es educar. Sin duda. No, duda. Los que llegamos a este mundo y en particular hay que concientizar al empresario y al ejecutivo que esto no es una materia tecnológica. Esta es una materia de preservación de valor empresarial. Entonces, no es un tema del de IT. Es un tema de la junta de consejo. Claro. Y antes de esperar que los empleados tengan todo el conocimiento para cuidar la seguridad trabajando desde casa, hay que convencer al dueño de la empresa, a la junta de consejo, a tener una conciencia de seguridad. Sí. Ya luego, 3 pedradas después, creo que podemos educar a los colaboradores para que ellos se sepan cuidar. Pero si el dueño del negocio cree que no le va a pasar, no toma medidas de prevención, es muy difícil esperar que su gerente de servicio al cliente trabajando desde casa tome varias medidas de seguridad. Claro. Quiero tomar este punto rápidamente, nada más para su opinión. Hoy en día, en el 2020, casi siendo el 2021,
es momento que los responsables de seguridad informática reporten a la Dirección General de las empresas o que sigan reportando a las direcciones de tecnología. No, por supuesto. La verdad es que dentro de las mejores prácticas es sumamente importante que el responsable de la parte de ciberseguridad, de seguridad informática, reporte directamente a Dirección General. Eso es indudable. ¿Por qué? Porque al final del día el tener esta línea directa con la alta dirección le permite el poder ser más ágil, el poder reportar lo que está pasando y el poder adelantarse, literalmente evitando todo lo que es la cadena de mando, todo lo que podrían ser algunos stoppers precisamente por estos mismos niveles a los que puede llegar a reportar. Entonces es más ágil y es algo que debería suceder. Yo plantearía la pregunta un poco diferente y a mí entonces la respuesta me resulta obvia. Es, ¿qué porcentaje del valor de tu empresa se puede perder si tus activos digitales fueran tomados o robados? Y eso solito te dice a quién tienes que reportar. Claro. Nosotros como mejor práctica no solamente es que reporte que exista un responsable de la seguridad y reporte de Dirección General, sino que en el Consejo trimestralmente se haga un reporte de riesgos, porque cambian todos los días. Ese es un tema. Cuando crees que ya dominaste todos los riesgos, hay una nueva tendencia que viene de Rusia, de un nuevo virus, un troyano banca que se llama BBTalk, que desde la semana pasada tiene volteado de cabeza este país. Esto es de la semana pasada. Si eres banco, llevas semana y media sin dormir por ese tema que hace un trimestre no existía, que hace 2 meses no existía. Entonces lo necesitas reportando al más alto nivel y necesitas sentar a tus consejos, enseñarles y que entiendan el análisis de riesgo trimestral. Sin duda. Existe un falso sentimiento de seguridad, y tú lo comentabas hace un momento. A mí no me va a pasar. Yo soy muy chiquito y eso es a las grandes empresas. Eso le pasa a los bancos o al sistema financiero. Yo que estoy en cadena de distribución, no pasa. Pero la realidad es que hoy día los ataques se enfocaron en 4 cosas. Trabajo desde casa, compras en línea, sí los sistemas financieros, pero las cadenas de distribución se vieron afectadas. ¿Qué tiene que cambiar en la estrategia 2021 para poder decir, estamos listos para afrontar, para remediar, sin que eso, como lo comentaba hace un momento, sin que eso ponga en riesgo mis activos, pero con la limitante que siempre vamos a escuchar, que es falta presupuesto, no estaba considerado, es un tema demasiado técnico para llevarlo al Consejo? ¿Qué necesitamos cambiar en la estrategia 2021? Luis. Sí, yo de esta parte, y me refiero a mis colegas, a los especialistas de ciberseguridad, creo que somos los responsables de traducir en los términos de negocio el tema de ciberseguridad. Desgraciadamente, el tema de ciberseguridad se ha colocado como un tema de ataques y técnico en el tiempo. Y por eso el tomador de decisión trata de evitarlo, no porque no esté consciente del tema, sino porque no hay una interfaz entre el tema y mi problemática. Inclusive, sigo escuchando temas que la seguridad, a partir de la seguridad no se puede construir un caso de negocio, o que la seguridad es un mal necesario. Y esto es un legado que tenemos de los 80s y 90s. Imagínate eso. En una organización, en un negocio, todo es negocio, inclusive totalmente. La ciberseguridad. Sí. Y a veces la toma de decisiones, sin llevar a cabo un assessment o una revisión a muy detalle, te das cuenta de que la toma de decisión, de que el tema no es estratégico, porque no se está tratando como tal. Se está tratando como un tema técnico, un tema de ataques, y la ciberseguridad es mucho más allá de eso. Me voy a referir a un ejemplo puntual. Este país tiene una vocación en términos de manufactura increíble, donde están sucediendo muchas cosas tecnológicas alrededor de la manufactura, industria 4.0, la automatización, etcétera, etcétera. Uh-huh. En la mayoría de los casos, cuando yo miro la inversión, de dónde está invirtiendo la parte de ciberseguridad, aunque es una empresa de manufactura, te diría que en la mayoría de los casos, en promedio, de lo que veo, es un 80 nada. Si es un 80-20, esa inversión te habla mucho de cómo se está tratando el tema. Si esta empresa vive de la manufactura, no del perímetro, ¿dónde debería de estar la asociación entre el tema estratégico de la ciberseguridad y las inversiones que tú estás realizando? Entonces, de eso me refiero a un ejemplo, pero así me puedo referir muchos. Pero mucho es el tema del especialista de ciberseguridad que debe de ir 2 rayas arriba y llevar en términos de negocio el tema a la mesa de negocio. Claro.
porque si no, ahí se rompe todo. Un tomador de decisiones, cuando algo se le hace complejo, toma dos decisiones: no hacer nada o hacer lo mismo de siempre. Claro. Y eso es un tema generalizado. Oye, Luis, no sé si tú lo has visto precisamente en manufactura, cuando les platicas a clientes de la industria manufacturera que tienes porque llegaron para que les ayudes con sus redes y les explicas todos los riesgos que tienen en la interfaz de maquinaria, en la OT, abren los ojos como si habláramos de ciencia ficción. ¿De veras? ¿Me pueden atacar por los PLCs y apagar la planta? Sí. ¿Ya tienes algo? No. Yo pensé que no sabía que existía eso. En las redes que están del otro lado del edificio, estaba. Todavía lo ven como ciencia ficción, eso hoy. Eso, sí, sin duda. No, totalmente. Adriana, ¿cuál sería tu opinión justamente en este tema? Para el 2021, ¿qué parte de la estrategia necesitamos cambiar o agregar, ponerle foco, además de lo que ya hemos estado platicando? Sí, yo refuerzo un poco lo que nos comentaba Luis, que el tema es un tema de estrategia y entender un poco los nuevos comportamientos, ¿no? Es decir, que el usuario ya no está más en nuestro cerco como antes lo teníamos y teníamos todo bajo control. Y hay que entender que los humanos hacen cosas de humanos, ¿no? Los humanos abren correos que no deben de abrir, le da clic a ligas que no deben de entrar, comparten su password, hacen cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que atacar? Pues justamente esos comportamientos, desde un tema de cultura organizacional, y hablo a nivel empresarial, pero inclusive a nivel de casa, a nivel escolar, deberíamos de mejorar la cultura que tenemos porque eso nos quita competitividad como país. Entonces, yo creo que esto es importante porque nosotros podríamos ser la primera línea de defensa, ¿no? Si a mí me llega un email malicioso, pues podría decir, no lo abro, o se lo mando al DTI porque tengo dudas al menos, ¿no? O si veo un link, no sé, medio sospechoso, no abrirlo o no descargar software en mi equipo de cómputo empresarial. Entonces, nosotros podríamos ser esa primera línea de defensa. Entonces, creo que la inversión justamente en esta parte de cultura es bueno. Y del lado de la empresa, yo creo que entender que de ahora en adelante se requiere mucha más flexibilidad de lo que se antes necesitaba. He escuchado mucho el tema de Cloud First, pero muchas empresas están migrando justo ahora mucho más servicios en la nube por la dispersión, porque ya los servicios no importa que estén en corporativos y corporativo está el 10% de los empleados trabajando, sino que deben estar alcanzables con un buen nivel de resiliencia, que si se cae, levante otro sitio muy rápido. Y justo en esta estrategia que es muy buena para tener una buena productividad, también es importante, como lo decíamos, tener una base de ciberseguridad. Entendemos que el negocio quiere ser ágil y la seguridad se debe de volver más con el concepto que usan mucho en la banca, que es frictionless, que es que el usuario ni siquiera perciba que está siendo protegido, ¿no? Porque hay un paradigma de que o es seguro o es amigable, ¿no? Entonces, creo que cada vez las herramientas de ciberseguridad que utilicen los profesionales deberán de ser, pues, mucho menos invasivas, ¿no? Que no ponga a competir, no sé si recuerdan, pero antes ya no, es que desactivo el antivirus porque si no el equipo no funciona, ¿no? Claro. Entonces las tecnologías deberán de estar pues mucho más adecuadas a ese entorno, con menos recursos corporativos, sino que están en una red doméstica, en una red pública, pero sin embargo sin perder el foco de pues cuidar al usuario, porque muchos de los ataques que hay se piensa que todos son hackers, pero no necesariamente. Muchos de los ataques vienen de usuarios internos, internos maliciosos, ¿no? Que quieren llevarse la información, que alguien les está pagando para instalar software, para llevarse base de datos. Nosotros quisiéramos pensar que nuestros empleados o nuestros colaboradores no son así, pero está comprobado de que un 15 o un 20% son así, ¿no? Y muchos de esos otros ataques son usuarios o comprometidos, que alguien pues les sembró algo a través de ingeniería social, le robaron sus credenciales, o bien negligencia, ¿no? Es decir, un error humano, porque los humanos cometemos errores. Entonces, creo que debemos de entender este entorno cambiante que, pues, insisto, ya no hay para atrás, para tratar de vislumbrar esos riesgos que tenemos. Y por ahí me parecía que Manuel comentaba el tema del riesgo. Tener herramientas de seguridad es muy complicado. O sea, decir, para el 2021 voy a ir, ahora le reporto al director general y le voy a pedir esto y esto. Si quisiéramos tener una red con todo lo que manda las buenas prácticas, probablemente en presupuesto va a ser imposible. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar, ¿no? Decir, oye, ¿dónde está mi mayor riesgo? ¿Cuál es la propiedad intelectual o industrial que me interesa proteger? ¿O qué proceso es crítico? Como lo decían, de manufactura, ¿no? Pues mi línea de producción no puede parar. Bueno, ¿qué hago para protegerla, no? Entonces, creo que abordarlo de esa manera será
pues de alguna manera algo que ayude a tener una estrategia mucho más clara y más sustentable, sobre todo en temas de presupuesto y operación, porque también pues tenemos normalmente pocos profesionales en ciberseguridad para operar todo lo que se necesita. Entonces me parece que es un poco yo cómo lo abordaría, ¿no? Gracias, Adriana. Fíjese que me gustaría retomar justamente este punto. En el mundo, México es el 9º país más atacado. En Latinoamérica, el 2º, solo después de Brasil. Aquí su opinión de expertos, ¿es un tema cultural? ¿Es un tema de capacidades? ¿Es una mezcla de estos? ¿Cómo hacemos que nuestra alta dirección, y a lo mejor le vamos a poner un nombre que no gusta tanto, pero al final así es, cómo educamos a nuestra alta dirección, a nuestros ejecutivos, de modo que tomen con la seriedad necesaria, que algunos ya lo hacen, estamos conscientes de eso, pero que realmente se involucren y que nos ayuden a minimizar los riesgos que hoy día las empresas están sufriendo? Manuel, ¿quieres comenzar? Sí, yo creo que no podemos esperar a que el gobierno nos cuide para tomar acciones y cuidar nuestra empresa, porque eso me parece negligente. Y si bien la legislación en México está muy atrasada, es un caldo de cultivo para hackers porque hay muy poca denuncia, todavía ni siquiera hay suficiente tipificación de los delitos cibernéticos para que te defiendas. Entonces, pero no te puedes sentar por eso y permitir que te roben, decir en mi país no hay muchas leyes que me protejan. Entonces necesita haber más conciencia del ejecutivo y del empresario para cuidarse y para evitar que le roben y crear esa cultura. Porque el Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, ya nos obliga a pegarnos al mismo estándar de seguridad que Estados Unidos y Canadá. Eso va a transformar esta industria en los siguientes 24 meses de forma dramática, porque vamos a tener, primero, que protegernos de ataques. Segundo, vamos a estar obligados a decirle a nuestros usuarios si nos robaron sus datos, para que ellos puedan tomar medidas, cosa que no se hace. Tercero, vamos a tener que denunciar si queremos tener negocio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, vamos a tener que tener un responsable de la seguridad, vamos a tener que tener un regulador. El gobierno, al firmar el TIMEC, se comprometió a que exista un regulador en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, sí van a haber pasos grandes en legislación que cambien los siguientes 36 meses, pero el problema lo tienes hoy. Sí. Entonces, ahorita tú tienes que asegurar tu perímetro, asegurarte acá adentro, entender cuáles son tus jueces de la corona. Y Luis lo decía hace rato, si yo le diera una sola recomendación hoy a los empresarios y los ejecutivos en México es: pon a un responsable de la seguridad cibernética con el que te entiendas, puedas hablar bien y tengas un buen diálogo. Porque si a ti te da flojera los temas técnicos y pones un experto técnico, no van a hablar y no va a mejorar la ciberseguridad. Claro. Entonces, ten a un interlocutor de ese lado con el cual puedes hablar las estrategias de negocio y puedes decidir junto con él, porque si no, retomo las palabras de Luis, al empresario le acaba dando flojera este tema hasta que lo atacan. Claro, que lo necesita. Sin duda. Claro. Luis, tu comentario. Sí, en este sentido, bueno, hay dos lados de la moneda, ¿no? Primero, desde el punto de vista del profesional de la ciberseguridad, creo que son momentos bien interesantes, ¿no? Son momentos donde te están convocando a la mesa de consejo, donde te están involucrando en conversaciones de innovación, de digitalización. Y algo que siempre le digo a mis clientes, imagínense que esta es la mesa del board, tienen al director general o al dueño de la empresa y los llamaron para hablar del tema de la ciberseguridad. ¿Están preparados para tener esa conversación? ¿De qué les van a hablar? Claro. Esa es la primera parte y es un reto profesional, sobre todo para las personas que hemos estado en este mundo hace muchos años, muy diferente a lo que vivíamos en los 80s y 90s. Estamos en una posición privilegiada, ¿no? Es más, incluso que lo que vivimos hace un par de años, no nos vayamos tan lejos. Entonces, pero esto obliga a un crecimiento profesional en muchos sentidos del especialista de ciberseguridad. Y del otro lado de la moneda, definitivamente yo le diría al empresario, si tu especialista de ciberseguridad es una persona que llega una vez al año contigo y te da una lista de materiales y te habla de los últimos ataques, de que todo va a colapsar, cambia de profesional, porque claramente tienes una persona que no tiene el perfil para acompañarte, para hacer ese socio contigo y acompañarte en estas conversaciones de transformación digital, porque al final la ciberseguridad es eso, es un habilitador de la transformación digital. Entonces tienes que cambiar el perfil, entiendo la carencia de profesionales, pero, y se lo digo a mis clientes, o sea, esto
créanme lo que en sus compañías hay muchos procesos, o sea, el llevar un autoparte, la cadena de producción, llevar un producto al anaquel, se me hace maravilloso en muchos sentidos, ¿no? Hay procesos más difíciles que ustedes realizan, más difíciles que la ciberseguridad. Simplemente el enfoque y el marco que ustedes utilizan para tratar este problema y tratar es muy diferente. Claro. Justamente, y Darío, me gustaría nada más agregar, retomando ahí tu punto, que seguramente que como dices, somos el segundo país más atacado en Latinoamérica, el noveno en México, la verdad es que es así porque es rentable. Es un buen negocio el tema de los ciberataques. Entonces creo que cuando vemos pues por qué vendemos un producto y es porque queremos hacer un negocio, nuestras deficiencias o errores lo que hacen es un mercado altamente lucrativo, ¿no? Se estima que es más grande que el de la droga, imagínate, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que si lo vemos también con esta postura de que gente está esperando lucrar con nuestros errores, nuestra falta de estrategia, es importante ver también los casos o multas que han puesto otras empresas que, como dices tú, creo que han hecho conciencia en México y en los empresarios, pero es importante entender que esto es un negocio, ¿no? Ya no es más una broma, sino es un negocio. Pero también creo que tiene mucho que ver con la falsa sensación o la falsa percepción de seguridad que tienen los altos directivos. Creo que lo comentábamos ahorita. En ocasiones el director pregunta cómo están los sistemas, cómo está la parte de ciberseguridad y el especialista le dice, ¿sabes qué? ¿Todo bien? Tenemos VPNs. ¿Todo bien? Tenemos antivirus. O el firewall está actualizado, ¿no? ¿Cuántos ataques de ransomware no hemos visto durante que vaya la pandemia que pasan por una VPN? El ataque pasó seguro, pasó por una VPN. Y bien seguro que pasó. Y bien seguro, ¿no? Pero cuando los especialistas en ciberseguridad piensan que la estrategia está basada en un firewall, que está basada en un IPS, que está basada en un antivirus, pues obviamente, como bien lo comentaron, perdóname, pero no es la persona adecuada para estar reportando a un director. ¿Por qué? Porque el director escucha. ¿Sabes qué? Yo escuché en el club de golf precisamente el tema de ransomware. ¿Qué es un ransomware? ¿Y eso cómo me afecta a mí? ¿Qué pasaría si eso me toca a mí? Oye, pero vi que le pasó al banco y el banco es gigante, yo soy pequeño, eso a mí no me va a pasar. ¿Es correcto? ¿Eso es de seguridad? Entonces, creo que la plática tendría que ser sí en parte de evangelización y especialización a los altos directivos, pero también de llegar con una propuesta de decir, mira, hoy día tenemos estos riesgos. Y como bien lo comentaron, hay que priorizar en A, en B, en C, que es lo que nos puede afectar el negocio, y después vamos por lo demás. Esa es la estrategia con la que se debe de platicar. Claro. Viene ya los periodos de planeación del siguiente año, las empresas están metidísimas en saber cómo van a priorizar sus iniciativas del próximo año. Ya hemos platicado acerca de diferentes oportunidades que tendrían, pero aquí quisiera que nos volviéramos un poquito más técnicos. Ustedes en sus empresas, en sus puntos de expertise, ¿qué es lo que tenemos que estar preparados para el 21? ¿Qué tipos de ataques vamos a ver o qué tipos de ataques van a crecer? ¿Cuál es esa preocupación que ustedes del lado de empresa tienen y cómo nos pueden ayudar a solventarlas? Nos gustaría empezar con Adriana. Adriana, tu opinión. Yo normalmente lo que recomiendo es hacer este análisis de un poco cuáles son los vectores en los que esta industria es más atacada. Por ejemplo, un vector general que ataca a todos es el tema de correo electrónico, ¿no? Es el, como dicen, el viejo conocido, pero muy usado, ¿no? Como entran las principales amenazas. Entonces, pero sin embargo depende mucho de la industria, ¿no? Por ejemplo, ha habido un incremento grandísimo en ataques de IoT también en el mundo. Creo que en México estamos rankeados en el 10 según un reporte de un analista. Entonces, pues justamente todas las líneas de producción son muy sensibles. Entonces, creo que no hay una fórmula mágica, pero sí es importante identificar cuáles son las estrategias que quieren seguir. Para nosotros como Forcepoint, la estrategia o nuestra estrategia está en proteger los datos que le importa a la empresa, ¿no? En nuestro caso, nos fijamos mucho en el comportamiento del usuario, de ver qué es lo que de manera normal debería hacer un ejecutivo de finanzas, por ejemplo, o una persona de ventas, y poder identificar ese comportamiento cuando sale de lo normal, porque cerca del 45% del comportamiento de las personas se basa no en decisiones individuales, sino en comportamiento. Entonces, cuando algo sale fuera de este comportamiento, poder identificar y crear una política de contención para dejar trabajando a los demás y poner políticas que apliquen para cuando el índice de riesgo de una persona o un dispositivo se incrementa. Entonces, en nuestro caso, el asset más importante que nosotros vemos es de la empresa es su propiedad intelectual. Entonces, estamos muy enfocados en proteger esa propiedad intelectual
en cualquier ambiente, no importa en dónde esté el usuario, de qué dispositivo, de qué red, de qué servicio se conecte. Entonces, que es un poco el enfoque que hablábamos, ¿no? De conocer un poco el ambiente hostil en el que estamos y tratar de manejarlo a como dé lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o recomendamos desde este tema? Es mucho el tema de identificar el comportamiento normal, el comportamiento estándar, y después de ahí empezar a poner políticas en cualquier tipo de ambiente para poder regular ese riesgo, obviamente en lo que me importa, ¿no? En la información crítica y sensible. Y como te decía, hay algunos otros vectores de riesgo que siempre es importante manejar, ¿no? Ahorita está mucho más checar el tema del endpoint, ¿no? Porque el endpoint sale a todo lugar, se puede conectar en la red más horrible que quieras, y ahí está información de la empresa, en ocasiones el usuario almacena sus contraseñas en browser, entonces pues en realidad hay contenido, mucha información. Y uno de los más importantes que te decía es la parte de correo, ¿no? Es un tema pues muy importante. Cuidar al usuario de repente también de la navegación, ¿no? El usuario da clic por todos lados, ¿no? De hecho, hay una frase ahí de estoy aquí porque los usuarios dan clic, ¿no? Y en México somos el segundo país en Latinoamérica con URLs maliciosos. Entonces, de los URLs que nos llegan por todos lados, se estima que 1/3 tienen un componente malicioso o descarga maliciosa. Entonces, me parece que hay que tratar de cuidar al usuario de una manera no invasiva para poder operar en ambientes diversos como estamos ahorita, pero siempre basado en el comportamiento y protegiendo lo que realmente me interesa, ¿no? Entonces, creo que esto sería, pues, para mí un poco cómo nosotros podemos ayudar, pero en realidad es una estrategia muy general, no estamos inventando el hilo negro y es cuidar lo que a la empresa más le interesa. Sin duda. Gracias, Adriana. Emanuel, misma pregunta. La verdad es que creo que a todos los que estamos en este foro y a todos los especialistas en ciberseguridad nos encantaría tener una bolita de cristal, una bola mágica y poder analizar qué es lo que viene para el 2021, qué tipo de ataques, cómo proteger a mi empresa, saber qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Creo que la data que existe hoy día nos permite tener gran visibilidad sobre lo que nos vamos a enfrentar, sobre lo que viene, pero también depende del tipo de vertical de la empresa, depende de en dónde está enfocada, porque el ataque que va al sector financiero no necesariamente va a aplicar el mismo modo al nivel de maquila o al nivel del retail o al gobierno finalmente, ¿no? Son diferentes vectores, son diferentes patrones de ataque. Lo que es un hecho es que todas las empresas deberían trabajar en herramientas que estén enfocadas a la prevención de ataques, no a la detección. Hoy día el 85% de las empresas, y sobre todo la parte de PYME, trabajan con esquemas de detección, acción-reacción. Firewall, IPS, VPNs, etc. Creo que hay que cambiar la mentalidad. Creo que hay que enfocarnos en estar un paso adelante de estas amenazas y el poder analizar a nivel de comportamiento, de heurística, de patrones, qué es lo que literalmente puede llegar a afectar a las empresas, ese tipo de ataques, ese tipo de comunicaciones. Entonces, creo que toda estrategia de las empresas debería estar basada en eso, en un tema de prevención. Es por eso que muchas de las soluciones que nosotros manejamos se integran ya con herramientas actuales de detección para hacer más inteligente el perímetro. Hemos escuchado muchas veces, oye, mi estrategia va a estar focalizada en la nube. Me voy a ir a la nube porque en la nube ya tengo seguridad, voy a tener la seguridad que me da Microsoft, que me da AWS, que me da Google. A ver, la nube de por sí no es segura. La nube nos entrega un nivel de SLA para poder tener el acceso a los recursos, más no hay seguridad. Claro. Entonces, ¿de qué manera podemos generar esa seguridad en la nube y que se pueda integrar con los ambientes de seguridad que ya tengas en tu empresa? Esa es la inteligencia que necesitamos. Gracias. Luis, tu comentario. En este sentido, Darío, de las cosas que vemos, en las que estamos reforzando con nuestros clientes, en muchos sentidos son principios básicos de seguridad en la información que estamos recuperando en los 80s y 90s. El primero es la visibilidad. No puedes controlar, no puedes proteger algo que no conoces. Y desgraciadamente en organizaciones ha habido un sobreénfasis en términos de la inversión. Si yo refiero a las macrofunciones de NIST, que es un marco de referencia de ciberseguridad utilizado de manera generalizada, es en la protección. Y yo asumo que es Luis Pérez, el de finanzas, el que está conectado, asumo que es el dispositivo A, B y C el que está conectado, asumo que la transacción viene de un punto de venta válido, asumo. Necesitamos herramientas que nos den visibilidad en línea. Afortunadamente la tecnología en términos de ciberseguridad ha evolucionado. Temas como el Big Data, el Machine Learning, definitivamente nos están ayudando como especialistas
a procesar y convertir toda esta telemetría disponible en los sistemas y traducirla en información accionable que nos sirve para muchas cosas. El segundo tema es la identidad, que es un principio básico, algo que tú eres, algo que tú sabes, algo que tú tienes. Es increíble y muchos de los atacantes pasan, la alta gerencia dice, bueno, ¿cómo estuvo el atacante en el análisis forense 3 meses o 4 meses operando aquí? Bueno, estuvo operando con credenciales robadas. Sí. Es increíble que todavía en muchas organizaciones, en aplicaciones críticas donde se maneja confidencialidad e integridad de datos, sea más que suficiente o sea aceptado un username y un password estáticos. Eso ya no puede ser. Y eso te mata todo el esquema. A mí me ha tocado estar en foros con el director general donde se le dice el atacante estuvo operando con credenciales robadas. No importando la inversión que tú hiciste en cientos de miles de dólares anuales, que tengas la mejor tecnología de anti-malware y todo, pero sí, la única forma en la que estás identificando al usuario es una username y password estático, estás perdido. Sí. Estás perdido estructuralmente. Sí. Lo segundo es el dispositivo también. No puedes asumir que es una impresora porque está en la VLAN 10. Eso ya no puede ser tampoco. ¿Por qué? Yo sé que es una impresora. ¿Cómo sabes que es una impresora? Porque está en la VLAN 10. Eso tampoco puede ser. O cómo asumir que tu API se está comunicando con otra API por el hecho de comunicarse. En el centro de datos, en la realidad multinube que estamos viviendo, la visibilidad es fundamental. Se da mucho el fenómeno del firewall con las 5,000 líneas, donde le dices al cliente, oye, vamos a moverle estas líneas o estas líneas. No le muevas porque no sé. Yo ya no conozco, dada la rapidez en lo que tengo que liberar servicios, aplicaciones, yo ya perdí visibilidad inclusive de las dependencias de aplicaciones. Claro. Entonces, diría visibilidad mucho, visibilidad ya no asuman, y la segunda es identidad. Tienen que robustecer sus mecanismos para identificar al usuario, al dispositivo y a la aplicación. Claro. Son temas estructurales que hay que revisar definitivamente. Gracias, Luis. Emanuel, tu comentario. Bueno, tu pregunta era qué vemos que va a crecer el año que entra y dónde hay más riesgo, ¿no? Yo creo que en el viejo conocido que es el phishing, que entra por correo electrónico a las redes, eso no va a dejar de evolucionar porque el atacante está evolucionando, quiere tener éxito. Como Adriana decía, esto es un negocio. Entonces, cada ataque que no tengan exitoso pierden, están buscando cómo mejorar. Y creo que ahí hay que mejorar todas las medidas con muchas de las soluciones que plantean mis compañeros. Sin embargo, yo una superficie de ataque que veo creciente en uso en México y muy desprotegida es todo móvil y IoT, ¿no? El número de ataques que llegan por los teléfonos o por la cafetera o por puertos falsos de Wi-Fi o a través de tecnología Bluetooth es mucho y veo muy poca protección en general. En contact centers, en data centers, en oficinas ejecutivas, está muy desprotegido y es un vector que ha crecido mucho como superficie de ataque. Y sobre todo que va a seguir creciendo por las tendencias. Hoy se calcula que hay 21 billones de devices inteligentes en el Internet de las cosas. Y en 2-3 años van a ser 30 o 40 billones. Ya no puedes evitar que entren a tu perímetro. Y además no los van a volver seguros. Los productores de bocinas inteligentes, de cafeteras inteligentes, no le van a hacer parches de seguridad a prueba de balas porque ese no es su negocio. Claro. Su negocio es que tengas una bocina, un Alexa fácil de usar. Entonces, nos toca a nosotros asegurarnos compensar que esas faltas. Todo eso que ya entra a tu espacio y que ningún policía en la puerta va a evitar que entre, no se pueda convertir en tu peor enemigo. No tenga un nombre en la mitad, no se convierte en malicioso, no sean unos oídos que sacan toda tu información. Y yo veo en México muy poca conciencia de ese tema y lo veo muy poco protegido en empresas que en efecto viven de propiedad intelectual. Un despacho de abogados que es pequeño, que se cree que no lo van a atacar porque no es banco, pero todo lo que hace ahí es confidencial hasta antes de que llegue un juzgado. Claro. Es facilísimo en este país escuchar todo lo que están haciendo, robarte todo lo que se imprime en sus impresoras, todo lo que se teclea en sus teclados, lo que pasa por sus Wi-Fi. Entonces es grave la desprotección que hay en esa superficie. Y retomando un poquito ese punto, hoy día, trabajando de manera remota, ¿cuántos usuarios hoy día no tienen desde casa dispositivos Alexa, por ejemplo? O Google, o por ejemplo los famosos dispositivos inteligentes para controlar las luces. ¿Cómo nos comunicamos a la televisión?
Cómo nos conectamos a la aspiradora de moda que hoy día pues, puedes controlar desde el teléfono, desde el reloj inteligente y demás, ¿no? Todo eso genera una vulnerabilidad finalmente. Y precisamente el atacante invierte menos dinero en ir a atacar al data center a ir a atacar tu casa. Claro. Ya para terminar este foro, me gustaría que nos quitáramos tantito el chip de tecnólogos, de especialistas en seguridad, y nos posicionáramos en que tenemos en una mesa a los directivos, a los responsables, a los líderes de las empresas. Nos gustaría que les diéramos un consejo muy simple para este 2021 en materia de ciberseguridad, para que lo puedan considerar en sus planes del próximo año. Adriana, comenzamos contigo para cerrar. Sí, en mi caso es simplemente evaluar el riesgo, ¿no? Como nuestra vida está tornando más digital, los negocios están tornando más digitales, más venta en línea, creo que es importante entender que este riesgo también aumenta y es preguntarle al director de la panadera más grande de México, a la empresa más grande de leche en México, es ¿por qué aseguras tu red de camiones o de logística, ¿no? ¿Por qué aseguras tu edificio? Pues pasa lo mismo. ¿Por qué asegurar tu operación de TI? ¿Por qué asegurar un proceso? ¿Por qué asegurar tu información? Y es porque hay un riesgo, básicamente, ¿no? Y ese riesgo cada vez se hace más grande, insisto, pues porque la transformación digital está llevando a que más procesos dependan de TI. Entonces, y por lo tanto, al estar conectado a Internet, ya por ende tiene un riesgo. Entonces hay que entender que los riesgos son de muchos tipos, hemos visto muchos tipos de ataques, pero es simplemente identificar que hay un riesgo y ponerle un número, ¿no? Muchas veces se evalúan proyectos de seguridad. Oye, ¿cuánto me cuesta y qué me costaría si perderlo? Ah, bueno, pues entonces tengo una ganancia, entonces al final puedo operar con ese riesgo o decido tener ese riesgo o bien decido no tener ese riesgo y entonces invertir para poder subsanarlo. Entonces me parece que verlo desde una perspectiva de riesgo da un poco más de visión a largo plazo del impacto que puede tener en el negocio. El tema de ciberseguridad, desde un tema de reputación, un tema financiero, al parar a lo mejor algún proceso importante y que hemos visto varios ataques de ese tipo. Entonces me parece que verlo de ese punto nos puede ayudar a hacer una mejor planeación, porque cuando ya nos pasa, se llega a gastar de 16 a 40 veces más lo que pudimos haber gastado para prevenir. Entonces un tema es prevenir, nos sale mucho, de verdad, en términos de gente, de procesos, de inversión, de soluciones de seguridad, nos sale mucho mejor que remediar. Entonces Gracias, sería un poco mi consejo, ¿no? Muchas gracias. Emanuel, ¿cuál sería tu consejo ya para terminar? De igual forma, creo que que los altos directivos puedan involucrar a las áreas de TI, a las áreas de ciberseguridad en la planeación estratégica. Es decir, muchas de las decisiones de la compañía se toman en estos altos foros, en estas reuniones con socios estratégicos, en donde indican, ¿sabes qué vamos a liberar para darle continuidad al negocio? Este servicio, este producto, esta nueva aplicación. Y con tal de que el negocio funcione y acelerar las ventas tal vez o el nivel de ingresos de la empresa, sacan servicios, pero no consultan esa parte de riesgo con la parte de ciberseguridad. Oye, voy a sacar esto, ¿qué implicaciones tiene? Oye, voy a subir el servicio a la nube, ¿qué implicaciones tiene? Voy a liberar esta nueva aplicación. ¿Es seguro? ¿Qué tengo que considerar? Entonces, si consideran esa parte con la parte de ciberseguridad, con el analista de la parte de sus empresas, les ayudaría a tener un poco de más visión sobre lo que puede estar pasando y prevenir riesgos que pueden ocasionar daños a la empresa por reputación, por algún ataque o literalmente pérdida económica. Claro. Entonces, involucrar a las áreas de TI en este tipo de decisiones creo que es área fundamental, es algo que deberíamos de hacer. Y sobre todo, no minimizar el riesgo. Gracias, Manuel. Luis, tu comentario de cierre. Yo les recomendaría, bueno, primero les diría que no es tan complejo como a veces los especialistas de ciberseguridad lo hacemos ver, que inclusive tampoco es tan costoso. Puede ser más costoso si no se atiende. Y déjate de eso, puede ser más costoso si no se le da un enfoque estratégico al tema. Claro. Que es un tema sistémico, que es un tema no solamente de tecnología, que involucra gente y que involucra procesos. Pero yo les diría que ni es tan complejo, ni es tan caro como el especialista, digamos, ochentero, noventero, con este mensaje exclusivamente técnico de ataque, lo ha presentado. Y que al final es más fácil asumir el tema que no hacer nada o hacer lo mismo que he estado haciendo. Ya.
Entonces, yo les dejaría ese mensaje, ¿no?, de entrada. Por último, Manuel, tu comentario. Pues muy rápidamente, yo diría, la transformación digital es una realidad. Todos sabemos el valor que crea. Yo le recomendaría a todos los empresarios y los ejecutivos, al menos una vez al trimestre, tener una plática de negocios sobre ciberseguridad. ¿Cómo va a cuidar tu negocio para crecer? Excelente. Con eso concluimos nuestro foro de ciberseguridad en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México de Mundo Ejecutivo. Mi nombre es Darío Vargas y agradezco mucho su participación.